¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar pues ahí 2 minutos o 3 minutos más para ya iniciar, ¿ya? Ya estamos al 60%. ¿Ya? Esperamos 3 minutos. A 8:06 iniciamos. Ya está. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Esta es nuestra quinta sesión. ¿Ya? En esta sesión vamos a revisar funciones. Miren, yo en anteriores clases les estuve haciendo algunas analogías o digamos similitudes que tiene de repente puede tener Excel en algunas cosas, ¿no? Sobre todo en tema de funciones, ¿ya? ¿No? En Excel, por ejemplo, manejamos más de 500 funciones, ¿ya? Estas más, son 580, creo. De esas 580 funciones están categorizadas, ¿sí? En, en Excel tenemos funciones de texto, funciones de fecha y hora, trigonométricas, matemáticas y trigonométricas, financieras, estadísticas, de texto, lógicas, ¿sí? Son algo de 14 categorías, 13 o 14 categorías. ¿Ya? Algo similar sucede acá en Transact SQL. Acá también contamos con funciones. Y en algunos casos esas categorías tienen un nombre coincidente con las de acá, con los que tenemos en Transact SQL. Por ejemplo, en Transact SQL tenemos funciones de texto, tan igual como Excel. Funciones de fecha y hora, lógicas, numéricas y de existencia. Estas tres de acá en algunos casos coinciden con los nombres de las funciones de Excel, siempre y cuando las funciones de Excel, digamos, el Excel estuviera en una versión en inglés. Entonces, si nuestro Excel está en versión en idioma inglés, muchas de las funciones que están en Excel coinciden con las funciones de Transact SQL, de texto, por ejemplo, de fecha y hora y lógicas. Por ejemplo, funciones numéricas. Estas serían las funciones de agregación, que un poco estuvimos revisando en la clase anterior. Count, zoom, eh, max, min, ¿no? Estas son funciones de agregación que nos van a devolver, en el caso de count cuenta los registros que no sean nulos, suma los campos numéricos, max retorna el valor máximo, min retorna el valor mínimo, ABG retorna el promedio y ABS retorna el valor absoluto. ¿Sí? Estas son funciones de numeración o funciones de agregación también. ¿Ya? Bueno, hay estas son otras más. Round realiza redondeo de una cifra. Sailing retorna el próximo valor entero de una cifra. Floor retorna el valor entero anterior de una cifra. Cas convierte un tipo de dato a otro. Y este SQL retorna la raíz cuadrada de un número. Y RAM retorna un número pseudo aleatorio. ¿Ya? Y vamos a ver así, vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando algunos ejemplos de funciones. Ya nos vamos a nuestra base de datos Norwin, ¿sí? ¿Ya? Yo tengo la base. Recuerdan que para abrir un query para esta base de datos, me posiciono, selecciono la base de datos, clic derecho, New Query, ¿sí? Ya te aparece una ventana de trabajo, una ventana de consulta para que tú puedas trabajar con esa base de datos que has seleccionado. Ya. Por ejemplo, teníamos la tabla order, ¿verdad? Vamos acá a hacer un select. Consultar tabla order. Consultar tabla order. ¿Ya? Select asterisco from order. Ya. Ya, por ejemplo, quisiera saber cuántas órdenes emitía este cliente cuyo código es binario. ¿Ya? Vamos a ver acá. Cantidad de órdenes
cantidad de órdenes del cliente Binet. Ya, y para eso, como es un conteo, ¿sí? Vamos a contar la cantidad de órdenes que le hemos emitido a este cliente cuyo código es Binet. Entonces deberíamos trabajar con la función count, ¿no? Porque se trata de un conteo, contar cuántas órdenes. Ya, entonces acá, select, ¿ya? From order, ¿sí? Vamos a trabajar con la tabla order, ¿ya? Después, vamos a tener que hacer un filtro, ¿verdad? Porque nosotros queremos contar únicamente las órdenes emitidas al cliente Binet, ¿cierto? Solo queremos contabilizar las órdenes emitidas a este cliente. Ya, entonces voy a tener que hacer un filtro, ¿sí? Y decirle que únicamente esta consulta me devuelva los registros de este cliente. ¿Ya? Entonces ahora tendré que hacer un where, ¿no? Donde customer ID sea igual a, y entre comillas simple colocamos Binet. ¿Ya? Ahí está. Con esta consulta que acabamos de escribir, ya tendríamos la cantidad de registros, ¿no? Una tabla que me va a devolver la cantidad de órdenes únicamente de Binet. ¿Sí? Mira. F5, ahí está, ¿no? Son solo 5. ¿Ya? Pero nosotros queríamos que nos devuelva ese valor entero, ¿no? Que sería en realidad 5, ¿no? Entonces le vamos a poner acá count, ¿no? Esta función, count. Entonces acá, el count nos dice cuenta, ¿ya? Y yo le puedo decir que cuente filas, las filas de una tabla, o que cuente los valores de una columna, ¿ya? En este caso, la consulta, o sea, pensemos que no tenemos esto todavía. Esta consulta que estaba acá, acá decía antes asterisco, en lugar de esto, te devolví esta tablita con 5 registros, ¿ya? Entonces lo que va a hacer esta función, count, va a contar, al decirle count asterisco, va a contar las filas que tiene esta tabla, ¿ya? Va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 5 filas. Ya está, ¿no? Entonces acá le puedo poner un alias a esta columna, que sea cantidad de órdenes, ¿ya? O bien número de órdenes, ¿no? Tal vez así. Número, órdenes. Ya está. Bueno, acá no tengo que hacer ningún agrupamiento porque no tengo una segunda columna que no tenga función de agregación, ¿sí? Por eso no hay necesidad de hacer ningún agrupamiento, ¿ya? Y como les digo, ¿no? En este caso yo estoy contando la cantidad de filas que me devuelve esta consulta. Pero también pude haber voy a copiar lo mismo de acá. Le voy a quitar, ya esto sí lo voy a dejar, ya. Por un momento lo voy a quitar, ¿ya? Voy a poner acá asterisco. Ya. Esta tabla, recuerda, me devuelve 5 registros, ya. Así como yo puedo contar las filas de una tabla, podría también contar los valores que tiene una columna. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo puedo decirle count, y acá dentro de estos paréntesis ingreso como argumento el nombre de alguna columna. Por ejemplo, order ID. ¿Ya? Y acá le voy a poner lo mismo, ¿no? Un alias, número de orden. Y también me devuelve 5. ¿Sí? Lo mismo que acá, ¿no? Me devuelve, si acá cuento las filas, acá estoy contando los valores que tiene una columna. ¿Ya? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? Cuando la columna no tenga valores nulos. ¿Sí? Ahí sí el resultado va a ser distinto. En este caso, esta columna, el order ID es una llave primaria. ¿Sí? Ahí, miren, estoy seleccionando esta columna y te das cuenta que aparece una información relativa a esa columna, ¿no? Te dice que es PK, o sea, es una primary key. Y nosotros sabemos, por concepto,
que una primary key no permite valores nulos ni repetidos. Entonces, sí podría contar por esta columna, ¿ya? Si yo pongo asterisco acá nuevamente, acá hay algunas columnas que no tienen la información completa. Vamos a decir acá, acá por ejemplo esta, ¿no? Chip region. Si hubiera puesto yo count y acá pongo chip region, a ver qué nos va a devolver. 0. ¿Sí? 0 porque esa columna no tiene valores, ¿no? Tiene 5 valores nulos. Entonces ahí está el detalle, pues, ¿no? Que cuando elegimos asterisco me va a contar las filas de una tabla. Cuando elegimos una columna te va a contar los valores que tenga esa tabla, ¿no? En este caso que order ID es una primary key, tiene los 5 valores completos. Pero esta no es una primary key, entonces puede tener valores como también nulos. Entonces en este caso todos eran nulos, entonces nos ha devuelto 0. ¿Ya? Ese es count. En este caso hemos contado la cantidad de órdenes de un cliente. Podríamos de repente, oye, vamos a ver acá otro ejemplo. Quiero saber la cantidad de órdenes que he emitido a cada cliente. ¿Ya? Cantidad de órdenes por cliente. Esta. Cantidad de órdenes por cliente. ¿Ya? Entonces yo quiero saber a cada cliente cuántas órdenes le he emitido. Entonces acá puedo copiarme esto, ¿no? Para más o menos sobre ello trabajar. Ya no voy a tener que hacer un filtro porque me piden la cantidad de órdenes por cliente, ¿cierto? Entonces, me está pidiendo que considere a todos. ¿Ya? Entonces ya no necesito filtrar. Ya. Pero como me dice la cantidad de órdenes por cliente, ahí entonces mejor acá le pongo. Acá bien podría trabajar con el count asterisco o bien count order ID, porque este tiene todos los valores, no tiene valores nulos, esta columna, porque es primary key. ¿Ya? Voy a ponerle este, ¿ya? Listo. Pero me dicen la cantidad de órdenes por cliente. Ah, ya. Entonces acá voy a colocar una columna más, que va a ser el Customer ID. Acá está, acá lo tengo ya. Para no equivocarme, ahí está. Ya, entonces acá, en esta consulta, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Devuélveme dos columnas. ¿Ya? Una que sea el código del cliente y una segunda que sea la cantidad de órdenes que emitía ese cliente. Ya, listo. Entonces, acá lo que nos falta, mira, acá tengo, te decía, tengo dos columnas. Customer ID, o sea, código del cliente, y count, ¿sí? Count order ID. Acá yo estoy aplicando una función de agregación, ¿sí? Estoy aplicando una función de agregación. Esa función de agregación en este caso se llama count. Agregación. ¿Ya? Agregación. Y acá tengo esa sería una columna no agregada, ¿no? No tiene función de agregación, ¿cierto? Ya. O sea, tengo una columna con función de agregación y tengo otra sin agregación. Ya. Entonces, en ese caso, yo tengo que trabajar con group by. ¿Sí? Acá tendré que escribir, vamos a poner acá. Acá tendré que escribir root, ¿sí? Agrupar por. Root by, agrupar por customer ID. ¿Sí? Eso me faltaría ahí. Ya, entonces acá, group by, y agrupo por este, que no tiene función de agregación.
¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ejecuto esto y ya está. ¿No? Ahí está. Tengo 89 clientes y aquí están la cantidad de órdenes. Pero todo lo tengo en desorden, ¿cierto? Entonces acá nada más le agregamos un order by. Ordenar por, y lo ordeno por esto. Ya la columna no se llama order ID, sino se llama count order ID. Lo ordeno por esto. Si no especifico, recuerda, ¿no? Si no especificamos el tipo de ordenamiento, se entiende que es ascendente. Pero en este caso yo quiero descendente. Ya está. Ya, ahí ya tenemos la cantidad de órdenes por cliente. Sí, ahí está. Sí, hasta acá todo bien, ¿cierto? Sí, todo bien. Ya. Ya. Y ahora la función sum, ¿sí? Suma campos numéricos. Ya, entonces, ya yo quiero conocer cuál ha sido el peso despachado por cliente. ¿Ya? Se va a aparecer un poquito esto. Peso despachado por cliente. ¿Sí? Porque se dio un select asterisco from order. Ya que yo tengo una columna que es el peso. ¿Ya? Entonces quiero saber cuál es el peso despachado por cada cliente. Ya, entonces vamos a hacerlo. Entonces acá vamos a poner el peso máximo despachado por cliente. Entonces acá colocamos el customer ID. Y como me piden el peso despachado por cliente, entonces se entiende que voy a hacer una suma, ¿sí? Una suma de todos los pesos. Sum, abro y cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis ingreso el argumento de esta función sum. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el argumento que quiero sumar? Los pesos. Entonces coloco la columna freight. ¿Ya? Llega un alias para esta columna, peso. ¿Sí? Y al igual que en el caso anterior, que en el último ejercicio, tengo que pues agrupar, pues, ¿no? Porque tengo dos columnas, ¿sí? Esta consulta me devuelve dos columnas. Una de ellas no tiene función de agregación y otra sí. Entonces, cuando se presenten esos casos en que tienes una o más columnas que no tienen función de agregación y una que sí o dos que sí, entonces tendrás que usar group by. Group by, ¿sí? Group by, ¿sí? Agrupar por, en este caso, aquella columna que aquellas columnas que no tengan función de agregación. Como en este caso, justo me da. Y acá lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un ordenamiento por peso. ¿Ya? Y en este caso, descendente. ¿Ya? Seleccionamos y ejecutamos. Acá está. Ya acá tengo ya el peso despachado por cada cliente.
¿Ya? Acá vamos a poner otro ejemplo, donde vamos a colocar el peso despachado, el peso máximo, el peso mínimo y el peso promedio, ¿ya? O sea, algunas estadísticas sobre cada cliente. Pesos, o estadísticas, ¿no? Estadísticas por cliente, o sea, estadísticas por cliente relacionadas al peso. ¿Ahí qué información queremos? Peso despachado. Ya, peso máximo, coma, mínimo y promedio. Entonces copio esta consulta. Ya, entonces acá vamos a agregarle, ya tenemos la suma, me han pedido el peso despachado, ya, ese sería el peso despachado. Acá nomás le voy a cambiar el alias. Esto lo ponemos acá abajo, acá una tabulación, bueno, acá me falta la coma. Ya, ¿qué más quería? Peso máximo, entonces vamos a poner acá, max, ahí, ya está. Y acá le ponemos un alias, as, max, peso max. Allá, pero como son dos palabras, entre comillas simples. Peso max. Y acá sería mínimo, entonces min, peso mínimo. Y finalmente me piden el peso promedio. Entonces acá vamos a poner ABG, ¿veis? As, peso promedio. Ya está. Y ahora sí, allá, acá está bien, ¿no? Está bien porque solo tengo que agrupar por el Customer ID. Todas las demás son funciones de agregación. Selecciono y ejecuto. ¿Ya? Entonces está. Peso despachado 6.683,70 toneladas. El peso máximo, bueno, había una orden que tenía un peso de 830,75. Y ha habido una orden también que su peso ha sido de 8,12. Y el promedio es 215. Ya. Ahora vamos a ver acá funciones de texto. Ya, funciones de texto. Ah, bueno, acá, antes de avanzar con funciones de texto, miren, acá vamos a ver las funciones ya. Porque yo, si bien yo estoy mostrando acá una presentación con funciones, pero estoy mostrando parte de las funciones de texto. ¿Ya? Estas 7 que están acá no son todas. Hay más funciones de texto. ¿Ya? Pero si ustedes, digamos, para conocer todas las funciones que hay, bien pueden consultar la bibliografía del propio Microsoft, o bien se van acá. Miren, se van a Norwin. Bueno, como les dije, la estructura de carpetas que tiene la base de datos es la misma. Entonces se van a cualquiera de ellas, da lo mismo, ¿ya? Porque finalmente la estructura es la misma. Se van a Norwin
eligen Programmability. Y acá dice funciones. ¿Ya? Y acá hay funciones de agregación, funciones escalares. Vamos a poner escalares. Está vacía. Sistema. Ahí está. Sistema de funciones. Y acá texto está por acá. Ya, mira, si voy acá a funciones de texto, vamos a ver acá. Otras funciones. Acá están las funciones matemáticas. Ahí están. Funciones de fecha. Acá las tenemos. ¿No? Y si revisamos, te vas a dar cuenta que son las mismas funciones de Excel en algunos casos. Por ejemplo, acá, ¿no? GetDate. GetDate es como la función hoy en Excel, cuando, bueno, Excel está en español. Después tenemos date, día, year, año. Después por ahí de month, mes. Ya, si voy a otra categoría, por ejemplo, de agregación, que hemos estado revisando, ahí está, ¿no? ABG, Max, Min, Zoom. Ya, ahí está. Funciones, ahí está. Funciones string, funciones de texto. Acá están. Son varias, como se dan cuenta. Nosotros vamos a revisar algunas de ellas. Pero hay varias, ¿no? Replace, write. Es lo mismo. Este write es lo mismo que en Excel. La función derecha. Después rtrim. Rtrim va a eliminar los espacios vacíos que hay a la derecha. Por eso es write trim, ¿no? Rtrim. Space va a limpiar aquellos espacios de más que tenga una columna. Upper es mayúscula. Substring es como el extrae del Excel, ¿no? Que te va a extraer una cadena de caracteres desde una posición inicial hasta una posición final. Ya vamos a ir viéndolos. Pero ya saben dónde podrían encontrar las funciones, ¿no? Y acá tú haces un clic en más y bueno, te aparecen los parámetros o argumentos que tiene, ¿no? Solo tiene un argumento en este caso y te retorna un entero. Ya, vamos a ir. Vamos a ver acá ya. Ya, len, vamos a empezar con len. Retorna el largo de una cadena. Ya. Por ejemplo, la cadena podría ser esta, el customer ID. Entonces, yo acá, vamos a poner acá función len. Ya, entonces acá vamos a poner un select asterisco from order. ¿Ya? Y como yo quiero la longitud de la cadena, la cadena sería los valores que tenga esta columna customer ID, entonces coloco acá customer ID. Pero ¿qué quiero del customer ID? Su longitud, ¿no? El largo que tenga esta cadena. Ya está. ¿No? Y acá ejecuto esto. 5, 5, 5. Todos tienen 5. Casualidad, ¿no? Ah, es un código, pues debe ser una columna char, ¿no? De 5, por eso que todos tienen 5. Ya, vamos a ponerlo acá.
Sí, pues es una columna char que tiene longitud de 5, ¿no? Char 5, por eso que todos me devuelven 5. Lo mismo sería el código, ¿no? Es 10, 248, todos tienen esas 5 caracteres. ¿Ya? Bueno, acá sí va a ser distinto, pues, ¿no? Porque es chip name, ahí sí las longitudes de cadena son distintas. Ya, acá podría poner, por ejemplo, len chip name. Ahí está, ¿no? En este caso sí, las longitudes son distintas. En algunos casos será 25, 18, 13, 20. ¿Ya? Esa es la función len. Me va a devolver la longitud de una cadena. Ya, la función upper. Ya, la función upper, como dice acá, pasa una cadena de texto a mayúsculas. Ya, vamos a ver acá. Select asterisco from upper. Upper no, me estoy equivocando. Order. Ya, entonces acá, por ejemplo, voy a pasar a mayúsculas de cosas. Vamos a ver. Ya, esto. O bien, permítame. Ya, el país. Chip country. ¿Ya? Entonces voy a poner acá la columna original, que sería el chip country, y una columna, la misma columna, pero aplicándole la función upper. Upper. Abro y cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis ingreso el argumento. En este caso también sería casualmente chip country. Ya ejecuto esto. Y ahí está, ¿no? La columna original chip country y la columna cambiada o transformada, ¿ya? Ahí está, ¿no? Mayúscula. Bueno, acá le faltó nomás el alias. Mayúsculas. O upper le puedo poner acá, ¿ya? Y ahora vamos a trabajar con la función lower. ¿Okay? La función lower lo que va a hacer es, como dice ahí, pasa una cadena de texto a minúscula. ¿Ya? Pasa una cadena de texto a minúscula. Entonces, mira, esto mismo que está acá lo vamos a copiar. Y acá vamos a separar eso, ¿ya? Vamos a poner acá, esta fue la columna 1, coma, ahí está, la columna 2, que sería el upper, y vamos a hacer una tercera columna que va a ser el lower. ¿Ya? Y en el lower, ¿qué le voy a pasar? Como quiero que lo pase en minúscula, podría ser que pase en minúscula todo esto, el upper, ¿verdad? Entonces el upper es todo esto. Ya ejecutamos esto. Ahí está. Bueno, acá me faltó, ¿no? As lower.
¿Ya? Ese es lower. Y substring retorna parte de una cadena de texto. ¿Ya? Como les dije, el substring es como el extrae de Excel. Ya, vamos a ver función substring. Ya, como les digo, esta función es semejante al extrae de Excel. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, quiero que me extraiga 3 caracteres de este país, de este nombre de país, a partir de la posición 3, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver. Copio lo que ya tengo. Quito esto. Ya, y acá vamos a poner una columna de referencia, que sería el chip country, coma, y acá vamos a aplicar la función substring. Abro y cierro paréntesis. Dice, requiere 3 argumentos. Ya, el tema nomás es saber la sintaxis, ¿sí? En qué orden van a ser los argumentos. Yo me imagino que debe ser la columna, el campo primero, la posición inicial y la cantidad de caracteres. ¿Ya? Pero de todas maneras, voy a hacer una búsqueda. Substring. Acá vamos a poner transact SQL. ¿Te das cuenta? Y el primer resultado justamente es la documentación de Microsoft. Hago clic acá. Y lo primero que me aparece es la sintaxis de esta función. ¿Ya? Substring, expresión, inicio y longitud. Y en este caso la expresión sería el chip country. ¿Ya? Entonces ahora sí, ya que tenemos la sintaxis acá, ¿sí? Inclusive esta la puedes copiar, ¿no? Acá tiene un botón de copia. Y acá la puedes pegar como un comentario. Ya, entonces, el primer argumento es la expresión. ¿Ya? La expresión sería en este caso chip country, coma. El segundo argumento es a partir de qué posición va a iniciar la extracción. Ahí dijimos a partir de la posición 3. ¿Cuántos caracteres? Longitud. ¿Ya? 3 también. Ya está. Pero acá le vamos a poner un alias de la columna extraer. O extracción de repente, ¿no? Lo que hemos hecho es una extracción. ¿Ya? Y acá esto a lo mejor lo ponemos abajo. Ahí. Ahí está, ¿no? A partir de la tercera posición te extrae 3 caracteres. ANC. MA. ARMA. ¿Sí? Ahí está. Substring. ¿No? De repente quieren formar códigos. Entonces podrían usar SubString para traer, no sé, parte de los caracteres de, no sé, de un nombre, de un apellido y así.
Ya, este LTrim y este RightTrim, vamos a ver creando como ejemplo, ¿ya? Aunque nos falta ver replace, ¿verdad? Función replace. Pero hasta acá todo bien, ¿alguna pregunta? Ya entiendo que Todo todo. claro, todo bien. Ah, ya, listo. Ya, vamos a ver con la función replace. Ya, ¿qué nos dice la función replace? Reemplaza caracteres dentro de una cadena de texto. Es lo mismo, ¿ya? Voy a buscar la sintaxis de esta función. Me voy a la búsqueda que ya tenía. Acá debo tener un cuadro de búsqueda. Acá está. Replace SQL. Y acá está, ¿no? Replace transact SQL. ¿Sí? Acá está la sintaxis. String, o sea, cadena, una expresión de cadena. Ahí lo que va a reemplazar y el valor a reemplazar, ¿no? Voy a copiar. Bueno, acá también inclusive hay ejercicios, ¿no? Reemplazar CDE por XXX. Copio. Ya, vamos a colocar acá ya. Vamos a reemplazar, a ver. Ya. Vamos a la consulta. Select asterisco from order. Ya. Acá en el order ID, todos empiezan con 10, ¿no? 10, 10, 2, 48 y así. Y en lugar de 10 que sea, pues, 22. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá order ID, para que esté la columna original. ¿Ya? Y acá vamos a usar, ya, acá usaremos pues replace. De ahí vamos a reemplazar, le dijimos el 10 por 22, digamos, ¿ya? Entonces acá vamos a poner, el primer argumento sería la expresión que sería order ID, coma, y el patrón sería, entre comillas, 10, y el por qué lo va a reemplazar por un 22, dijimos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ese es el replace. Acá vamos a reemplazar, como vean. Ya, ese es replace.
Y de ahí tenemos la función LTrim, que va a eliminar los espacios a la izquierda porque L es de left, y RTrim va a eliminar los espacios a la derecha, ¿no? De right trim. La función LTrim y RightTrim. Ya, entonces acá sí vamos a declarar unas variables locales, ¿ya? Vamos a ver acá. Para declarar variables locales, vamos a usar declare. Espera que me faltó la D. ¿Ya? Declare. Y acá voy a poner el nombre de mi variable local. ¿Ya? Para declarar una variable local, antepongo la seis, mejor dicho, el arroba. Y acá voy a poner, esta variable se va a llamar nombre. ¿Sí? Hasta ahí estoy diciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que crees una variable local. Ya está. Pero aún no he especificado el tipo de dato de esta variable. ¿Ya? Pero como ya dice nombre, entonces tiene que ser nvarchar. O varchar también. 50. ¿Ya? Hasta ahí ya declaré mi variable. Y ahora le voy a asignar pues un valor a esta variable. ¿Ya? Set se usa para asignar. Vamos a asignar un valor a esta variable. Set arroba nombre. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner entre comillas simples el valor que va a tomar esta variable. Le voy a propósito, le voy a poner espacios adelante. Y acá le voy a poner, no sé, pues, Perú. Y después, después al final. Ya, entonces ahora sí, como ahí tenemos unos espacios delante de Perú, o sea, a la izquierda, y otros a la derecha, vamos a ir usando estas funciones LTrim y RightTrim, ¿ya? Para ir limpiando esos espacios de más que tiene esta variable arroba nombre, ¿ya? Entonces acá vamos a colocar un select. Como queremos limpiar, vamos a poner acá ya queremos limpiar estos espacios a la izquierda. ¿Ya? Entonces vamos a poner LTrim. Entonces acá LTrim, abro, cierro paréntesis, y acá coloco pues la variable arroba nombre. Ya ejecutamos esto. Acá sí, la ejecución de esto no es solo esto de acá, ¿ya? No es el select LTrim go, ¿ya? Porque acá, si solo ejecuto esto, me va a dar probablemente un mensaje de error. ¿Sí? Me dice, tienes que declarar la variable arroba nombre, ¿no? Acá no la he declarado. Entonces, por eso que cuando ejecutamos esto, tiene que ser desde el declare. Ya está, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya lo limpió. Sí, eliminó los espacios a la izquierda, que acá sí lo tenía. Inclusive lo voy a poner al costado. Coma. Y acá que nos muestre este arroba nombre. ¿No? Acá te das cuenta hay espacios y acá ya no hay. Inclusive voy a exagerar un poco más. Ya voy a copiar esto
Algo parecido voy a hacer con el rtrim. ¿Sí? Porque acá también le he puesto espacios a la derecha. ¿Ya? Solo que acá en lugar de rtrim va a ser rtrim. Ya está, ¿no? Ya debería estar. Ejecuto y ya está. rtrim, ¿no? Ahí está. Inclusive podría ponerlo a su costado, ¿no? Con un más o concateno para que se note, ¿no? Ya lo mismo acá, le voy a poner un más. Pero que están los espacios. O sea, la izquierda lo limpio, pero la derecha quedaron, pues, ¿no? Por el letrín. Y acá, ya. Entonces ahora vamos a ver concat. ¿Qué hace concat? Concatena cadenas de texto. Ya, entonces, por ejemplo, acá podría usar ya esto de acá. Y acá vamos a poner customer. Y hay un substring, ¿ya? Ahí tendría ya una parte. Y este lo concateno, ¿no? Concat. ¿Sí? O sea que tendría una función anidada. Tendría concat como función principal y dentro de concat tengo substring. Ya lo que tengo que saber son los argumentos de concat. Probablemente acá me falte una coma y agregar más argumentos. Concat SQL, vamos a ver acá. Concat. Acá está concat transact SQL. Claro, en este caso de la función concat, lo único que hay que hacer es ingresar las cadenas de texto que se van a unir. ¿Sí? En este caso, por eso dice 1, 2, 3, hasta la n. ¿Ya? Entonces, este sería el primer argumento, y de ahí viene una coma, y lo vas a concatenar con algo más. Por ejemplo, podría ser, ya podría ser con esto, por ejemplo, con el nombre del país en mayúscula.
Si ejecuto esto nomás, ya tendría ya acá mi cadena. F5, ahí está, ¿no? Tengo la columna original, Customer ID, y acá está la cadena. Los tres caracteres que extraigo del país, ahí están. ¿Y esto concatenado con qué? Eh, con el upper, chip control. ¿Sí? Ese es concat. Y acá hay otras funciones de fecha y hora, ¿ya? Pero acá miren, vamos a hacer un pequeño intermedio, ¿ya? De 5 minutos, ¿sí? Son 9 y 1, retomamos 9 y 7. ¿Ya? Yo voy a detener por un momento la grabación, retomamos 9 y 7, ¿ya? Y ahora sí, retomamos, y ahí estamos, vamos a ver las funciones de fecha y hora, ¿ya? Vamos a ver en este caso la función year, month, day, get day, day diff y day adif. Ya. Year retorna un entero que represente el año de una fecha. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Acá funciones de fecha y hora. Ya. En esta tabla orders tenemos tres columnas de fecha. ¿Ya? Order date. ¿Ya? Por ejemplo, quiero ver eh, ya, acá quiero que me devuelva el año de esta fecha. ¿Sí? El año de esta fecha. Entonces acá colocaré pues year y como argumento ingreso el nombre de la columna de fecha. ¿Sí? Entonces en este caso order date. ¿Ya? Y acá le puedo poner año. Año. Ya está. Ahí me está devolviendo el año. Si ya quisiera, por ejemplo, ya para combinar un poco con lo que hemos visto, funciones de agregación, quiero saber cuántas órdenes por año he tenido. Ya, vamos a ver eso. Cantidad de órdenes por año. Ya, me copio esto, porque ya tengo años. Pero como me dicen cantidad de órdenes, entonces agrego acá un AFC acá. Una coma. Y acá le agrego el count asterisco. A ver, cuento las filas. Y acá mm, count órdenes. ¿No? Cantidad de órdenes. Ya. Pero en este caso estoy usando una función de agregación, count. Y tengo otra columna que no tiene función de agregación. Entonces tendré que agrupar. Group by. ¿Por qué columna? Por esta. Ahí está. Bueno, acá lo voy a poner también en minúscula acá. Ya está. Entonces, el año 96, lo puedo ordenar también acá, ¿no? Por año. Ya lo ordeno por año y lo dejo así, porque quiero que sea ascendente. Ya está, ¿no? Entonces,
El año 96 tuve 152 órdenes, en el 97 408 y en el 98 270 órdenes. ¿Ya? Y estamos combinando, por ejemplo, una función de fecha y una función de agregación. Ya, acá me pide... Ah, ya, bueno, la otra función va a ser mom. ¿Sí? Mom. Mom me va a retornar un entero que representa el mes de una fecha. Ya. Entonces vamos a poner acá función mom. ¿Sí? Retorna un valor entero de una fecha, que sería ese valor entero sería representa el mes. Y entonces acá cl mom. Ya está. En este caso me está devolviendo el número de mes. ¿Ya? Y de repente, más bien, yo también quisiera, por ejemplo, oye, yo sé que he tenido, mira, el año que más órdenes he tenido ha sido el 97. Ya, a ver, entonces, a ver, quisiera saber el detalle de este año. ¿Cuántas órdenes por mes el año 97 se emitieron? Ah, ya, entonces vamos a ver acá. Órdenes por mes. Órdenes por mes de 1997. Entonces me copio esto de acá porque ahí está más o menos la base. Y acá una coma. Bueno, acá sería as año. ¿Ya? Y acá una coma para colocar acá count. Ahí está. Eso ya me va a devolver la cantidad de órdenes por mes. Pero de todos los años. Entonces tendré que poner un filtro, pues, ¿no? Where, ¿dónde? Y acá ya tendré que usar la función año, ¿no? Year, la función year. Para decirle que solo quiero del año 97. Entonces acá también sería order date. Igual a 1997. ¿Ya? Y finalmente estoy usando una función de agregación. Y otra columna que no tiene función de agregación. Por lo tanto, agrupar. Goodbye. ¿Ya? Ahora sí. Ahí está. ¿Ya? Ahí están los 12 meses del 97. ¿No? Y estamos viendo que en diciembre es donde más órdenes ha habido, pues, ¿no? 48. Ya si quieren ahí lo ordenan descendente, por órdenes. Bueno, está ordenado por mes, ¿no? Acá no es año, acá es mes. Acá es mes. ¿Ya? Y acá, sí, ahí es mes. Ya está. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Lo que hemos avanzado hasta ahora. Funciones, hemos dicho funciones de
fecha, de texto, ya estamos viendo funciones de hora, mejor dicho, de fecha y hora. Sí, todo claro. Ya. ¿Tú, Wilmer? Sí, me queda claro. Ya, muy bien. Ya, ahora viene la función date. Ya, ¿qué es la función date? Retorna un entero que represente el día de una fecha. Ya, por ejemplo, acá, en diciembre, bueno, primero vamos a empezar con el date. CL asterisco from order. ¿Ya? Y acá, date, y date, la función date solo admite un argumento, y ese argumento tiene que ser una columna tipo fecha. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner order date. Ya, acá está. Bueno, acá tengo las 830 órdenes y los días, ¿no? De cada uno. Ya. Pero de esta consulta que hicimos hace un momento, vimos que en diciembre del 97 es donde más órdenes se emitió. ¿Ya? Entonces, de repente yo quisiera saber un detalle, un análisis a profundidad de esto. ¿Sí? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué día de este diciembre del 97 es el que más órdenes se emitió? ¿Ya? Entonces podríamos usar date. Copiamos esto de acá, ¿no? Porque es la base. Pero queremos hacer un filtro. ¿Sí? Porque tiene que ser el año 97 y el mes 12. Entonces acá, where, donde, year, y acá sería order date, igual a 1997. Y, ¿no? Un operador lógico, y mon de order date tiene que ser igual a 12. Ya. Entonces, si cumple estas dos, tienen que ser ambas verdaderas, ¿cierto? Ya está. Y acá le vamos a agregar cantidad de órdenes. Eso va a ser los días del mes de diciembre, y acá, coma, la cantidad de órdenes. ¿Ya? Count. ¿Ya? As. Bueno, que le vamos a poner un enter para organizarlo mejor. Cantidad. Y acá va a ser día. Y finalmente, como estamos usando, bueno, la consulta devuelve dos columnas, día y cantidad de órdenes, pero una de ellas, que es cantidad de órdenes, está usando una función de agregación, está trabajando con una función de agregación. Y hay otra que no. Entonces, esta debería ser agrupada. Control C, group by. Ya está. Bueno, no ha habido un día específico donde ha habido más órdenes, pero sí se nota, pues, ¿no? Que más o menos a partir de la segunda quincena es donde ya se ven, ¿no? Porque solo en la primera quincena está entre 1 y 2, ¿sí? Pero ya en la segunda quincena, pues se nota 3, 2, 3, 3, ¿no? Con más frecuencia aparecen el número 3. Ya, ahí está la función day. Ya, de ahí tenemos la función getDay. ¿Sí? GetDay. Entonces vamos a poner la función getDay. Ya, ¿qué nos devuelve esta función getDay? El día de la fecha del sistema. Claro, en este caso nos va a devolver 25 de enero del 2022. ¿No? CL
Disco. Select get date. Ya está, ¿no? Me devuelve la fecha del sistema. 25 de enero. Bueno, es hasta año, mes, día, ¿no? 25 de enero. No, sería 2022, enero. 25 de enero, pues, ¿no? Sería 25 de enero. Y ahora vamos a la función dateDip. Y a esta función dateDip retorna la diferencia entre dos fechas. Y ahí vamos a aprovechar la tabla order, que ahí teníamos 3 columnas de fecha. Ya, por ejemplo, esta es la fecha de la orden. Y esta es la fecha en que se tiene que atender el requerimiento, ¿no? O sea, ya el requerimiento debe ser atendido en esta fecha. Entonces yo quiero saber cuántos días de plazo tengo. Entonces acá tendría que hacer una diferencia de fechas. ¿Ya? Vamos por acá. Voy a poner order. ID, coma. Lo voy a colocar de todas maneras el order date y el require date. Y aparte voy a colocar la función de ID. Ya, pero vamos a ver cuál es la sintaxis de esta función. Entonces copio nomás acá la función, me voy acá y la busco. Datetip. Pongo datetip. Transa GSQL. Ahí está, ¿no? Daypar, inicio y fin. O sea, ¿qué parte de la fecha quieres que te devuelva, no? ¿Qué parte de esta diferencia quieres que te devuelva, no? Porque acá es un inicio y un fin. Entonces, de este inicio y fin, ¿qué quieres que te devuelva? La cantidad de días, la cantidad de años, la cantidad de meses, ¿ya? Y acá dice, ¿no? Daypar. Puede ser años. Entonces pones year, o bien su abreviatura, YY o 4Ys. Quarter, ahí está. Month, day of year, y está, ¿no? Todos esos son las partes. Ya, nosotros vamos a traer días, pues, ¿no? Day sería. O bien, o sea, day tiene su abreviatura también, ¿no? Es date, o bien dd o d. Esa es la parte que vamos a traer. Y voy a copiar esta sintaxis. Entonces acá está. ¿Ya? Dice daypar, la parte. ¿Ya? Entonces sería día, dd, coma, fecha inicial. Bueno, sería la orden de day, coma, y esa sería la fecha final. Parámetro inválido. Entonces lo voy a quitar acá las. Y ahora sí, ya sin comillas simples. Ya está. Ah, bueno, acá me faltó un alias para esta columna. As. Plazo podría ser, ¿no? Plazo. En 10. Plazo 10, ¿no? Tal vez.
Lo vuelvo a ejecutar. Ahí está, ¿no? Plazo, días. ¿No? 28, 42. Y así, ¿no? Ya es date diff. Diferencia de fechas. Ya, date a diff agrega a una fecha un intervalo especificado. ¿Ya? Función. Y esa función agrega a una fecha un intervalo específico. Claro. O sea, tengo la fecha de hoy, a la fecha de hoy le puedo agregar, no sé, pues un mes, 2 meses, tal vez un año, 2 años, días. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Select. Y acá vamos a colocar date edit, ¿no? Añadir. Add es añadir, pues, ¿no? Acá me parece, me está apareciendo la sintaxis, ¿verdad? Ahí está la sintaxis. Acá está. Intervalo, o sea, un día, 2 días, días, meses, años, ¿no? Incremento y la expresión. Y entonces quiero agregar de repente a la fecha de hoy, quiero agregarle 30 días, por ejemplo. ¿Ya? Día, dd, coma, 30. ¿Y cuál sería la expresión? A la fecha de hoy dije, ¿no? El date. Date sería. Claro, somos 25 de enero, más 30 días sería 24 de febrero. ¿No? Si ya le pongo acá YY, sería, le estoy agregando 30 años. De acá, 25 de enero del 2052. ¿Sí? Si le agrego MM, ¿sí? Es de edit. Y acá le puedo poner, no voy a copiar esto mismo. Ya lo hicimos con... Usamos la abreviatura que vimos acá, ¿no? Inclusive ahí está la ayuda, ¿no? Pero las abreviaturas estaban acá. Acá deben estar, acá están. ¿No? Year, quarter, month, day, week, unas semanas, horas, minutos. Esto. Hay varias unidades de tiempo. Funciones lógicas. El if. Ya, entonces acá, if. Esta función se parece a la función si de Excel. ¿Ya? Evalúa una expresión y retorna lo que se le especifique en el caso que sea verdadero o falso. Es igualita que el sí de Excel. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver. Ya acá. Select. Y acá vamos a poner if.
¿Ya? Abro paréntesis, tiene 3 argumentos. Entonces lo voy a poner acá. Ahí está, 3 argumentos. La expresión que va a evaluar, que es el primer argumento, y si esa expresión es verdadera, devuelve el segundo argumento. Y si no, devolverá el tercero. Ya, vamos a decir, por ejemplo, que 5 es mayor que 3, coma, entonces es mayor. Si no, es menor. En este caso 5 es mayor que 3, sí es cierto, ¿verdad? Esta expresión es verdadera, por lo tanto, devuelve esta parte. La parte verdadera es mayor. Y si no, si hubiera sido falsa, hubiera devolvido esta parte, ¿no? Es menor. ¿Ya? Es igualito al sí de Excel. Y acá lo vamos a poner ya. Función if. Ya, choose. Ya, esta función choose. Ya, esta función choose retorna el elemento en la posición indicada. Vamos a ver la tabla order, ¿ya? Aunque acá por acá teníamos, creo. Ah, no, ahí, acá. Ya, order. Y acá, por ejemplo. Ya, este de acá. Yo sé que acá dice chip vía y acá dice 3, 1 y 2. Ya, y acá voy a hacer algo, ¿ya? Voy a ver la tabla vía. Chip, chip vía debe ser la tabla, ¿no? Ahora vamos a ver. Select asterisco from chippers. Ya, entonces, 1, ¿qué significa? 2, ¿qué significa? Y 3, ¿qué significa? Ya, entonces, si voy a aprovechar esto, miren, voy a hacer que me devuelvan estas dos. Ya. Yo quiero que en lugar de 3 me devuelva Federal Shipping. En lugar de 2, United Packet. Son los proveedores de despacho que tienen. Y Speedy Express. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer eso. Voy a colocar acá la order ID, el código de la orden, el cliente, y acá el proveedor de despacho. ¿Ya? Pero no quiero que aparezca como que está el nombre, ¿no? Mejor dicho, el código, ¿no? Sino el nombre. ¿Ya? Entonces acá pues un choose. Ya está. ¿Ya? Y acá vamos a ver la sintaxis del choose. Copio el choose. Ya en este caso es transact SQL. Y acá está. Índice. ¿Y qué valor tiene cada índice? ¿Ya? Voy a copiar la sintaxis. Me voy acá. Y acá está. Entonces acá vamos a poner, ¿ya?
El índice me lo va a dar el chip vía. Chip vía. Ya, si el chip vía me devuelve 1, ¿sí? Si me devuelve 1, entonces será speed express. ¿Ya? Entonces selecciono este valor, clic derecho, copiar. Coma. Si es 2, me devuelve Unite Package. Si es 3, me devuelve Federal Shipping. Ya está. ¿Ya? Y acá le vamos a poner as proveedor, ¿ya? Proveedor. Ahí está. ¿Ya? En el caso de Binet, Federal Shipping, bueno, acá Speed Express y así. ¿Ya? A veces me sirve choose. Retorna el elemento en la posición indicada, ¿no? Si acá dice posición 1, bueno, te retorna la posición 1, posición 2, este de acá, posición 3, este de acá. Ya, ese es el choose. Y acá está la función, funciones de existencia. Función isNull. Ya, vamos a ver. Evalúa si un campo es nulo, permitiendo reemplazar los valores nulos por un valor predeterminado. ¿Sí? Permitiendo reemplazar los valores nulos por un valor predeterminado. Ya, vamos a ver acá. Función isNull. Ya, copiamos el nombre de la función y vemos su... Acá está diciendo transact SQL. Bueno, que como les decía, algunos ejemplos. Por ejemplo acá, ¿no? Is null. O sea, si este es nulo, si esto es nulo, te devuelve este valor. ¿Sí? Ese is null. Si esto es nulo, que ponga 0. ¿Sí? Is null. Que se parece al cual es, ¿ah? Por eso que por acá se menciona. Pensé. Use cuál es. ¿Ya? Pero vamos a usar el is nulo. ¿eh? Vamos a poner acá. Copiamos la sintaxis. Ya. Y por ejemplo, acá en la tabla orders, y acá habían ya, en chip region, ¿no? Hay algunos que están nulos. ¿Ya? Entonces vamos a usar ahí no. ¿Ya? Vamos a traernos nomás solo la columna chip region, ¿no? Ya. Order ID. Y acá vamos a poner is null.
¿Ya? Si la columna, ¿cuál era? Region, ¿no? Chip region. Si la columna chip region es nulo, entonces me devuelva, en lugar de un número puede ser un texto también, ¿no? No declarado, ¿no? No declarado en su... Ya está. Y acá pongo as, sigue siendo chip region, ¿verdad? Chip. Ahí está, ¿no? Entonces, en lugar de que aparezca null, ya me está diciendo no declarado. ¿Ya? Es is null. Si este de acá es un vacío, entonces no te muestra el vacío, sino el segundo argumento. ¿Ya? Ya, entonces, esas serían las funciones que nos tocaban revisar. Ya como se dan cuenta, ¿no? Se pueden usar todas estas funciones en las consultas. Ya vamos a ver un par de ejemplos más. Ya, por ejemplo, vamos a ir a la tabla, vamos a visualizar la tabla Products. Miren, tenemos 77 productos, ¿ya? Tenemos 77 productos, ¿ya? Y yo quiero saber, ¿no? Esos productos están divididos en categorías, ¿ya? Quiero saber cuántos productos por categoría tengo, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿ya? Cantidad de productos por categoría. Y a ver ustedes, cantidad de productos por categoría, acá están las categorías, ¿no? Quiero saber de estos 77 productos, cómo están distribuidos entre las categorías, que son 8 categorías, parece. A ver, 2 minutitos. Sí, Eduardo. A ver, ¿puedes repetir, por favor? Ya, a ver, 2 minutitos. Son 9:46, 9:48 para eso.
Ya, cantidad de productos por categoría. Ya, lo vamos a hacer, ¿ya? Bueno, primero ponemos la categoría. Category ID, coma, cantidad de productos por categoría. Entonces, count, una función de agregación. Que acá le ponemos a cantidad. ¿Ya? Y acá, como estamos usando una función de agregación, o sea, tenemos dos columnas. Vamos a ponerlo como acá. ¿Ya? Tenemos dos columnas. La primera, en la primera no estamos usando una función de agregación y en la segunda sí. ¿Ya? Entonces, esta debe estar agrupada. Entonces acá, un root by. Ya. Y acá ya tendría, pues, ¿no? La cantidad de órdenes, la cantidad de productos por categoría. Ya son 8 categorías. Ya vamos a ver acá. Order. Ya, a ver, vamos a ver acá. Ya, esto acá, mira. El peso despachado por país. Ya, peso despachado por país. Ya con eso terminamos. A ver, 2 minutos. Peso despachado por país, a ver.
Ya lo hacemos, ya peso despechado por país. Ya tengo una columna freight y tengo la columna cheese country. Ya, entonces acá tengo los países y acá tengo el peso. Y entonces acá país, chip country. Y quiero el peso. Entonces zoom rate. Esto que sería el peso, ¿verdad? Haz peso. Ya, pero acá tenemos también dos columnas. Una de ellas no tiene una función de agregación. Entonces tiene que ser incluida en el agrupamiento. Ahí está, ¿no? Tenemos 21 países y acá está el peso despachado, pero acá me conviene, creo, ordenarlo en descendente. Order, right. Y está, ¿no? Estados Unidos es el que más pesos ha exportado. 13.771. Y ahí está, ¿no? El que menos se le ha exportado es a Poland, 175. ¿Ya? ¿Qué tal? Hasta ahí, no sé, ¿alguna pregunta? Entonces entiendo que todo claro. Ya, entonces miren, la siguiente clase ya vamos a usar, vamos a hacer consultas multitabla, ¿sí? O sea, vamos a usar todos los join y vamos a trabajar también con un filtro para campos, digamos, agrupados, ¿ya? Vamos a trabajar con el having, ¿sí? Eso sería el jueves y el sábado ya vamos a trabajar con las funciones condicionales, ¿no? If, else, case, while, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna pregunta, ya por hoy nos queríamos aquí. Ya, entonces sí, por hoy nos quedamos aquí ya. Nos vemos el jueves.